Miércoles, 4 de la tarde. Cóctel Radio. Presentado por Gin Dealers. En esta emisión, 4 de octubre, su Día Internacional, desde hace 600 años conocida como Agua de Vida. Se juntan con papa, centeno y trigo para traernos el espirituoso, que como la campaña publicitaria decía en su eslogan, el whisky sin olor, el whisky sin sabor. Cóctel Radio pregunta en esta tarde. Me imagino que la pregunta va a ser fácil. No sé por qué, pero me parece que hoy el día... A ver, lo voy a mirar. ¿La pregunta es fácil? Bueno, Alberto, amigos oyentes, anunciantes, bienvenidos a Cóctel Radio. No me contestó, arrancó como si nada. Maestro, la ¿cómo coctelería anda? en los oídos. ¿Cómo anda, maestro? Y bueno, estamos muy contentos, Alberto. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Andamos bien. Vamos, impecable. Siempre andamos bien. Siempre andamos bien. supuesto, A siempre pesar supuesto. siempre de que uno puede tener algún percance, No, siempre obvio. estamos bien porque la coctelería en los oídos es lo Sí, que más señor. nos importa. Exacto. Y justamente que hoy es 4 de octubre, ¿no? Y el 4 de octubre, Sí. como todos los años, a mí me gusta conmemorar esto de una forma especial porque justamente hoy coincide el capítulo, ¿no? Coincide el capítulo con este miércoles. Exacto. Y cuando hablamos del 4 de octubre, un día internacional, como usted bien lo dijo en la consigna, Exacto. es el Día Internacional del Vodka. Y conocido ya, digamos, como el agüita de vida, se podría decir, Sí. porque... ¿Por qué le digo agüita? Y ahora les voy a explicar. Agüita es cuando uno pone 2 ollitas, una al lado de la otra, y hace un proceso de destilación y empiezan a caer de a gotitas, ¿no? Cuando se evapora. Entonces de ahí viene el término de la gotita. Uh-huh. Entonces, esto que vendría a ser boda quiere decir agua, en una especie de ruso, lunfardo, y agüita, de ahí viene el término de vodka. Y la primera acepción de lo que se viene a considerar esto como bebida de agua de vida, que era esta destilación del fermento de los granos, el fermento de la papa, el fermento del centeno, que se daba en todos los países, digamos, del cinturón báltico para arriba: Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Ucrania, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Uh-huh. Y de ahí vienen hoy los grandes productores de vodka mundiales. Sí. A excepción de uno que vamos a dejar para el final. Ajá. Entonces, ya les decía, en un palatinato vendría a ser estas provincias, municipios de Polonia, en el año 1405, el palatinato de Sodomierz, viene la primera acepción escrita de la palabra, digamos, boda, o agüita, o agua de vida, en lo que tenía que ver con algo que era milagroso para curar. Claro, si te tomabas uno de estos, sabes cómo quedaba, ¿no? Te dormías toda la noche, se te iba todo lo dolor. El día siguiente era otro problema. No, por supuesto. Ahí tenía que venir los que vendían para resaca. Pero bueno, entonces, esto que tiene que ver con el vodka, yo les decía 600 años, de 1405, ya tenemos un poquito más. Sí. Y con el tiempo, ya más o menos entrados el siglo XVII, aparece en Rusia, en el cirílico, la primera acepción escrita de vodka con referencia a la destilación de papa, o destilación de centeno, destilación de cebada, destilación de trigo. Y en algunos países se mezcla la cebada con el centeno, en el caso de Polonia en algunos casos, los ucranianos también. Hay un video que está en ucraniano, pero lo pueden ver, que no dura mucho, pero explica la fermentación de más o menos unos 12 kilos de papas, 10 litros de agua, y cómo de una olla más grande van a una olla más chiquita, y está el proceso bien explicado de cómo termina siendo agüita, porque cuando hierven el agua, el mosto, le agregan un poquito de una levadura y lo dejan, digamos que, claro, el alcohol se evapora un poquito menos que el agua, entonces empieza a caer sobre el otro tubito a la otra olla, y termina siendo más o menos en una noche entera de fermentación medio litro de todo eso. O sea que cuando uno habla de una triple destilación, imagínense todo el proceso que hay. Y bueno, con el tiempo ya el advenimiento en la cultura occidental, ya el siglo XVIII, el siglo XIX y ya el siglo XX, el vodka ya como su palabra escrita, como término de agua de vida, empezó a tener una notoriedad ya como conocido como el vodka. Conocida su regulación, en los países de origen, al principio, bueno, y todavía hoy se conservan, y hay marcas especializadas en vodka que tienen hasta 70 o 80 grados de alcohol. Uh-huh. Incluso está la Palinka húngara, que tiene 95 grados. Epa. Pero, bueno, hay un estudio, Dmitry Mendeleev,
que está asociado más o menos en el 1894, que dice que aprueba lo que se estableció en 1840, que la regulación, según unos estudios, estamos hablando de 200 años atrás, ¿no? Pero los muchachos se habían juntado para decir que hasta 40 grados el alcohol soportaba sin tener ningún tipo de problema. O sea, más de 40 te podías morir, menos no, pero bueno, depende de lo que se tomaba. Y, claro, obvio. Los rusos vivían del impuesto al alcohol, eso ya se los conté, ya se los cuento un cachito. Entonces, bueno, el advenimiento del vodka ya se conoce como lo conocemos hoy en día. Pero como Día Internacional me gusta, digamos, hoy, lo encontré en el bar de casa y es más o menos lo que está en los principales bares, y nos trae un poquito a la reseña, ¿no? Porque yo les decía que todo lo que tiene que ver con el cinturón, Polonia, Rusia, Ucrania y la parte norte, todo lo que tiene que ver de Europa, son grandes productores de vodka, tienen mucha papa, tienen mucho centeno, tienen mucho trigo. Y uno de ellos, precursores, fue, Pietri Arsionovich Smirnov, que fue uno de sus precursores porque fue el que, empezó con esa triple filtración, ¿no? Con un invento que él ponía un carbón de una madera que la quemaba y más o menos en unos toneles grandes iba goteando, y esa filtración hacía que quede bien cristalino y libre de toda impureza. Y bueno, esto pasó en 1864, a lo que, también tenemos hoy en día el Absolut Vodka. El Absolut Vodka también fue creado en el siglo XIX, por yo les digo, el famoso emprendedor de 8 años, Lars Olsson Smith, ¿no? Que empezó en 1879, él empezó un poquito antes, él era un vivo bárbaro porque en Estocolmo se cobraba impuesto, entonces ¿qué es lo que hacía? Él vendía su vodka en las islas, lo llevaba con el bote, remando de chiquito, ahí se lo vendía sin impuestos y bueno, y ahí se hizo millonario y hizo la fortuna. Bueno, hoy el vodka se hace en Aarhus, en Aarhus, esa región del sur de Suecia, donde hay más o menos 10.000 habitantes, que lo único que viven es de fabricar millones de cajas de Absolut, así que fíjense, un ejemplo, ¿no? Para cómo solo un pueblo fabrica varios millones de cajas y viven de eso. Y bueno, esto nos lleva a que, el vodka ha tenido una gran aceptación. Cuando yo les decía que, creo que en el final de la consigna usted dijo que presentado como el whisky sin olor, el whisky sin sabor, es porque más o menos cuando el vodka fue introducido en los Estados Unidos, el primer vodka de todos, fue introducido por John Martin en 1940, con una campaña publicitaria que no le tuvo suceso, pero bueno, luego la tuvo que retirar del mercado porque él promocionaba una bebida que era un whisky sin olor, un whisky sin sabor, y que claro, era vodka, no era whisky. Hoy estaría prohibido. Y con lo que tiene que ver con esto de ya entrado, porque las dos de estas firmas que les mostré son, del siglo XIX, en el siglo XX se produce el advenimiento de también una marca muy conocida acá, que la estamos viendo, ¿sí? Que es el famoso Sky, de la botella azul, que curiosamente fue creada no por un emprendedor de 8 años, sino por un emprendedor que ya tenía 60 años. En el año 1992, Maurice Cambar. Maurice Cambar es un emprendedor, un filántropo, que diseñó muchos inventos, como retirar la pelusa de la ropa y un montón de cosas, hizo multimillonario, filántropo, hay una universidad dedicada en su nombre. Y bueno, Maurice Cambar lo que hizo fue, una vez en la terraza de sus construcciones en San Francisco, cansado de tomar vodka que le hacía mucha resaca, dijo: yo voy a hacer un vodka de 4 destilaciones que me quite todos los congéneres y todos el fusel y todo esa resaca que queda en los vodkas de mala calidad. Así que se le ocurrió fabricar su propio vodka y miró al cielo de esa construcción que estaba a medio terminar y dijo: yo le voy a poner Sky. Y bueno, y de ahí Sky con la doble I, ¿sí? Así que Maurice Cambar, privilegio por fabricar este vodka espectacular. Así que bueno, Alberto, me parece que ha tenido suceso todo lo que tiene que ver con el vodka, como 600 años, como una destilación de una pequeña, ¿no? Una gran cantidad de preparación para terminar en una pequeña gotita, que es la gotita del agua de vida, y cómo fue introducido a través de una campaña publicitaria falsa que decía un whisky sin sabor, un whisky sin olor. Así que bueno, Alberto, me pareció interesante traer la historia al vodka justo en el Día Internacional de esta bebida espirituosa. Exactamente. Bueno, muy bien. Hermosa historia contada como siempre por nuestro amigo bartender Guido el Barman, con un montón de datos, porque hoy 4 de octubre es el Día Internacional del Vodka, como bien lo mencionaba él, y con esta
campaña publicitaria, como bien decía su eslogan, el whisky sin olor, el whisky sin sabor, que eso hoy estaría prohibido, Guido, ¿no? Como bien dijiste. Estaría totalmente prohibido, no. Porque se le ocurrió, claro, cuando recibe los derechos para introducir el vodka en los Estados Unidos, John Martin decide hacer esta campaña. Quita de la etiqueta la palabra vodka bien grande, le pone la palabra Smirnoff bien grande, vodka bien chiquito, tapa de corcho, y con una botella blanca, una botella transparente y etiqueta blanca, lo promociona como esto, como el whisky sin sabor, el whisky sin olor. Y bueno, tuvo suceso, y Smirnoff hoy es lo que es otra historia que hemos contado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, nuestro amigo Julio Bagdo te está escuchando y dice: hola, Albert, felicitaciones a Guido, excelente la historia como siempre, ¿eh? Así bueno, que eso para usted. Bueno, la verdad que sí, muy contento, y no nos olvidemos de Maris Cambar, que este es el gran creador del Sky. Muy bien. Y hoy nos está visitando en el estudio, está Tato, acá con nosotros, que está escuchando el capítulo, así que está como siempre muy atento. Tato, que es fiel oyente de este segmento, es oyente de la radio, pero este segmento también, Tato siempre dice acá al pie, escuchando el segmento de Guido el Barman, y hoy está acá en el estudio viéndolo en vivo. Para la segunda parte de esta historia, algo que dijo Tato. ¿Cocktail Love? Y bueno, es probable que sí. ¡Pero no se vaya! ¡No se vaya! ¡Espera, Pechito! Porque Tato entró y dijo Cocktail Love. Yo a veces me olvido de estas cosas, ¿no? Y dijo, pero Tato lo tenía presente. Así que eso en la segunda parte, Cocktail Love. Bueno, y en la segunda parte se viene la pregunta de Gin Dealers. Cocktail Radio pregunta, ganate una botella de Gin Dealers. La semana pasada se hizo una pregunta. Exactamente, hicimos una pregunta. Y hubo gente que respondió correctamente. Claro, bueno, usted con la producción seguramente debe meter los datos, ¿no? Por supuesto. Pero hoy va a haber otra pregunta. Sí, hay otra pregunta. El concurso no está fácil. La botella, yo se lo digo, mire, la botella está buenísima. Sí. Yo me la quedaría en casa, vino Francisco de Dealers y me la regaló. Ella ¿En dijo, serio? Bueno, se las voy a dar a ustedes. Ay, qué lindo. Así que bueno, por lo menos escúcheme. No, claro. La segunda parte. Perdón. Germán dice, ¿cómo es eso? ¿Hay preventas para verlo a Guido en la radio? No todavía. No todavía, Germán. No generemos... Ya me imagino, Tato, Tribuna. Tato quiere poner tribuna. Imagínate. Vos te encargás de todo, Tato, ¿no? Tato, bueno. Segunda parte, ya se viene Cocktail Radio Pregunta, presentado por Gin Dealers, después de esta linda historia que nos contó Guido el Barman sobre el vodka, que hoy es su día internacional. Guido, segunda parte, pregunta y algo más, ¿no? ¿O no? La pregunta se la digo después. Ah, perfecto, bueno. Ya venimos.